Mis amigos, buenas noches. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 13, San Mateo capítulo 13, el versículo número 34, pero también el 35, nos ayudan a seguir con lo que hemos venido haciendo durante 2 semanas. San Mateo capítulo 13, versículo número 34 y 35. Hay mucho que decir este día y vamos a hacerlo un poquito rápido. San Mateo 13, 34 dice la Biblia: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídenos y diríjanos en esta hora. Permita que sus ángeles estén con nosotros, que su Santo Espíritu nos hable a través de su santo libro. Que cada amigo y amiga, hermano y hermana presente en este lugar pueda salir ricamente bendecido esta noche. Pero que también todos aquellos que nos siguen en alguna parte del mundo puedan hoy, a través de su palabra, recibir salvación y vida eterna. Diríjanos, Dios, tome la dirección de este culto y haga con nosotros y en nosotros todo conforme a su voluntad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Desde hoy y hasta el próximo sábado, vamos a pasar 3 días estudiando 5 parábolas. Lo importante de estas 5 parábolas es que tienen que ver con el tiempo del fin. Es más, nos involucran a nosotros. Más aún, tienen que ver con su preparación y la mía. Y si quiere un poco más, son las respuestas de Jesús a una interesante pregunta que los apóstoles hicieron. San Mateo capítulo número 24, versículo 1 al 3. Mire la situación. San Mateo capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 3 dice la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta aquí los escribas y los fariseos, los sacerdotes también, le habían pedido a Jesús señal acerca de esto, acerca de aquello, y él no dijo: no le va a dar ninguna señal. La única señal que se le va a dar a usted es la señal de Jonás profeta. Y ahora los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuál es la señal? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cómo serán las cosas? ¿Qué es lo que va a pasar? Y él comienza entonces a hacer una vista panorámica de una serie de eventos entremezclados, de manera que la persona que los estudie tenga que detenerse a escudriñar en una forma muy especial y específica. Es como decirlo todo de una forma agrupada, para que usted necesariamente tenga que detenerse a ver cada una de las evidencias. Pero lo que nos ocupa es el antecedente de las 5 parábolas, capítulo número 24, versículo 26. Ya en la parte final de la explicación, dice el Señor Jesús, San Mateo capítulo 24, versículo número 36, dice el verso 36: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué le pasó a esa gente? Y no entendieron. ¿Qué le pasó a esa gente? Y no entendieron. ¿Qué le pasó a esa gente? Y no entendieron. ¿Se entiende, por favor, lo que estamos diciendo? Es tan interesante lo que vamos a trabajar esta noche, que si usted le quiere poner un título, póngale este título: Ladrón en la noche.
Avisa al ladrón cuando viene. Anuncia al ladrón que viene. Llame al ladrón por teléfono. Prepárense que esta es la noche que voy a robar. La mayoría de los cristianos no entienden el fenómeno ladrón en la noche. Dice, y no entendieron. ¿Creyeron los antediluvianos en el diluvio? No. ¿Se prepararon para el diluvio? No. ¿Se le habló del diluvio? Sí. 120 años se le habló del diluvio. Sí. ¿Había llovido alguna vez? No. Y cuando el diluvio llegó, ¿entendieron? Sí, ya era tarde, pero entendieron. Entendieron tarde. Jesús está diciendo, se le va a hablar a la gente, se le va a predicar a la gente, se le va a decir a la gente y no van a entender. No van a entender. Pero aunque no entienda, yo voy a seguir diciéndoselo. Es interesante lo que vamos a estudiar esta noche. Es bien interesante porque lo involucra a usted y me involucra a mí. Son 5 parábolas que tenemos que ver. Y esta noche vamos a ver solamente una parábola que está en un solo versículo y vamos a ver una sola frase. Es de vida o muerte lo que vamos a estudiar esta noche. Dice el Señor Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y dice Jesús, y no entendieron. ¿Verdad que usted oye sermón tras sermón, sermón tras sermón, sermón tras sermón, año va y año viene, y usted, como que usted ve que usted no crece? ¿Sí o no? Y hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice el versículo 40, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuál es la idea de qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Velar. ¿Qué es velar? Estar preparado. ¿Qué es velar? Estar atentos, estar despiertos. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Si viene un huracán, ¿usted se acuesta tranquilo a dormir? Yo sé de eso, desde que era niño todos los años pasaban los huracanes por mi país y por mi casa. Y era una fiesta tremenda que nosotros hacíamos recibiendo los huracanes, todo el mundo contento y gozoso, ¿verdad que sí? Contento y gozoso. Había una frase que se acuñó que era dormir con un ojo cerrado y el otro abierto. Y como yo era niño y no entendía la frase, intenté una noche ver si podía dormir con un ojo cerrado y el otro abierto y no pude dormir la noche entera. Los 2 ojitos se me cerraban. Al día siguiente fui donde mi mamá y le dije, mamá, y me dice, dime mi hijo, anoche ustedes decían que había que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto. Sí, mi hijo, yo no pude. Y empezaron a reírse de mí. Y me dormí, abría uno y cerraba el otro a ver si no se podía. La frase lo que significa estar atento, velar. Ten cuidado, el huracán viene en cualquier momento de la noche. Y fácil arrasa con todo y se lleva todo. Así que si hay que salir corriendo, lo mejor que tú puedes hacer es estar despierto, ¿sí o no? O por lo menos estar atento. Vamos a trabajar con esta frase que viene ahora. Y aquí se nos ve toda la noche. Dice el versículo número 43. ¿Cómo dice? Dice el 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Velaría, ¿y qué más? Y no dejaría minar su casa. Y aquí viene la frase linda y el trabajo lindo que debemos hacer. ¿Podemos orar otra vez? ¿Podemos estar en pie de nuevo? Querido Dios, nuevamente venimos delante de usted para pedirle por favor que sus ángeles se queden con nosotros y su Espíritu nos hable a través de su palabra. Señor, que el trabajo de este día nos despierte y nos anime para hacer lo necesario y estar despiertos hasta la venida de Jesús. Diríjanos y cuídenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Según el versículo 42, el trabajo del cristiano es velar y estar despierto. Según el versículo 43, Jesús urge a sus fieles a estar a la expectativa. El mensaje de esta parábola es que debemos estar en un estado constante de vigilancia y disposición respecto a la venida del Señor.
¿Qué debemos hacer? Dice el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, ¿cómo dice? A la hora, ¿cómo dice? Cuando ustedes no piensan que va a venir, llegará. Es posible que ustedes tengan muchos esquemas proféticos. Es posible que ustedes tengan muchos diagramas proféticos. Pero cuando ustedes no esperen, ahí llegaré. ¿Y qué van a hacer con sus diagramas? Es mucha la gente esperando que esto se cumpla para yo hacer aquello. Que esto ocurra para yo hacer lo otro. Y muchos van a quedar completamente en medio de una situación difícil y posiblemente perdidos por estar llevándose de diagramas. Usted debe estar preparado ¿cuándo? Hoy. Hoy es el día de estar preparado. En el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, miren cómo se repite esa frase como ladrón en la noche. Y vamos a ver esa frase repetida en varios lugares en la Biblia por la importancia y la trascendencia de esa frase. Versículo 15 dice, he aquí yo vengo, ¿cómo dice el Señor? Como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cómo viene el Señor? Como ladrón. ¿Cuándo? Cuando usted no lo espera. Llegará cuando usted no lo espera. Llegará cuando usted menos imagine. Y posiblemente algunos sean atrapados en una forma equivocada. ¿Cómo sabemos que vendrá como ladrón en la noche? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 hasta el 20 nos dice la situación de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea representa el último periodo histórico de la iglesia cristiana. Y dice el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué dice ahora? Y unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Están ocurriendo muchas cosas alrededor del mundo y la gente está durmiendo. ¿Qué representa ese colirio? El Espíritu Santo. ¿A quién dio Jesús para preparar a su iglesia? Al Espíritu Santo. ¿A quién envió Jesús para capacitar a su iglesia? Al Espíritu Santo. ¿A quién envió Jesús para darle poder a su iglesia? Al Espíritu Santo. ¿Quién es el elemento imprescindible de la iglesia de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Qué le pasa a la Odisea? Que no tiene colirio. Si Él le dice, yo te aconsejo que de mí compres colirio, ¿por qué le está diciendo eso? Porque está ciega. Y otra pregunta, ¿qué fue lo que dejó ciega a la Odisea? ¿Dónde está Cristo tocando? Versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde dejó la Odisea Jesús? Afuera. ¿Qué le falta a la Odisea? No tiene colirio. Y si la Odisea no tiene colirio y dejó a Cristo afuera, entonces ¿qué le pasa a la Odisea? Que posiblemente caiga víctima de ladrón en la noche. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? ¿No anunció que viene como ladrón en la noche? Y dice, mira, tú me dejaste afuera, estoy tocando a la puerta para que me deje entrar. ¿Cómo se siente la Odisea? Capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No es esa la situación de hoy de la iglesia? ¿De la mayoría de los miembros de la iglesia? No estoy diciendo de todos. Posiblemente no sea la situación suya. O no sea la situación de muchos de los que están aquí. Y gloria a Dios. Pero la situación de muchos de nosotros. Nos creemos, ¿cómo? Ricos, enriquecidos y que no tenemos necesidad de nada. ¿Y qué significa eso? Que estamos ciegos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? Una persona que está en la situación de la Odisea está viviendo tristemente la experiencia del ladrón en la noche. No siente la necesidad de prepararse. No siente la necesidad de arreglar sus cosas con Dios. No siente la necesidad de tener su vida y su equipo preparado para cuando venga el Señor. No importa la hora que sea, estar listos e irse. Miren, eso es tan importante que Jesús repite la idea en las 5 parábolas. Número 1, ladrón en la noche. Número 2, el siervo fiel y prudente. ¿Se acuerda del siervo fiel y prudente? ¿Se acuerda que el siervo malo le pelea y le da golpe a los otros siervos diciendo, mi señor tarda en venir? O sea, vive como le da la gana y vive de cualquier manera. Número 3, la parábola de las 10 vírgenes. ¿No había 5 vírgenes fatuas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se quedaron afuera? ¿Por qué se quedaron afuera? ¿Tenían aceite? Sí, tenían aceite.
¿Tenían vestiduras de boda? Sí. ¿Eran vírgenes? Sí. ¿Fueron a las bodas? Sí. ¿Qué les faltaba? ¿Tenían aceite? Sí, tenían aceite. ¿Qué les faltaba? Ahora sí, faltaban más aceite. ¿Verdad que venimos a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Cantamos el Rey que viene cerca está? ¿El mismo que en la cruz murió? ¿Lo cantamos? Tenemos suficiente aceite. ¿Cuántas vírgenes se durmieron? Todas. ¿Y cuántas entraron? ¿Y las otras 5? ¿Eran vírgenes todas? ¿Entienden la moraleja? ¿Entienden la moraleja? Ladrón en la noche. ¿Sabían a qué hora venía el novio? No, se durmieron todas. La parábola de los talentos. ¿Le repartió talento el Señor a los siervos? ¿Se fue lejos? ¿Sí o no? Y llegó de repente, no le anunció cuándo vendría. Esas 5 parábolas tenemos que estudiarlas. Hoy solo vamos a entrar con la primera. Pastor, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Mire, querido, lo que le quiero decir es que este día, este momento y esta hora, usted debería comenzar a arreglar sus asuntos con Dios. Esto es muy serio. Si usted no comienza a arreglar sus cosas con tiempo, cuando el asunto se complique y lo quiera hacer, ya será tarde y usted estará completamente perdido. ¿Me entendieron, por favor? ¿Se entendió, por favor? ¿Sí o no? Vayamos un poquito más al fondo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Vamos a trabajar un poquito más esta idea. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Dice el apóstol Pablo que tendrán, ¿qué cosa dice? Apariencia de piedad. ¿Y qué dice ahora? Pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué pasa con esa gente? A estos evita. ¿Hay o no hay mucha gente que aparenta ser cristiano y no es nada? ¿Sí o no? ¿Sabe cada uno de nosotros cuál es su situación delante de Dios? ¿O no? Entonces deberíamos ponernos en serio en este negocio y empezar a arreglar la situación para que no nos sorprenda ladrón en la noche. Veamos un poco más. San Juan capítulo 14, versículo 17 y versículo 18. ¿Qué es lo que pasa con esas personas que están en esa situación? San Juan capítulo 14, versículo 17 y versículo 18. Recuerde que estamos trabajando con esa parábola ladrón en la noche. San Juan 14, versículo 17 y versículo 18. Dice Jesús: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Y qué dice ahora? Pero vosotros le conocéis. ¿Y qué dice más? Porque mora con vosotros. ¿Y qué dice más? Y estará en vosotros. Una pregunta: una persona que conoce el Espíritu Santo, una persona que mora con el Espíritu Santo, una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿viviría la vida cristiana que usted está viviendo? ¿Viviría la vida cristiana que estamos viviendo? Es un asunto personal, ¿cierto o falso? Yo no puedo hacerle juicio a usted, pero usted mismo sí puede saber qué está pasando con usted. Jesús dijo que dio el Espíritu para que esté con nosotros y para que esté en nosotros. Verdad, hermanos queridos, que si esta fuera nuestra verdadera experiencia, nuestra vida cristiana sería más gloriosa, más poderosa, más gozosa. Como que nosotros tendríamos una vida cristiana distinta, diferente, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. ¿Qué dice ahora? Vendré a vosotros. ¿En quién vendrá a nosotros? En la persona del Espíritu Santo. Ladrón en la noche. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A los que están preparados y no son sorprendidos por la experiencia de ladrón en la noche, los que están velando, los que están apercibidos, los que están en guardia. Mire lo que dice Colosenses 1:27. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué dice ahora? Que es Cristo en vosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Alabado sea el nombre de Dios. La parábola del San Mateo capítulo 25, versículo 13, nos dice, nos hace entender, versículo 43,
nada más y nada menos que nosotros debemos estar velando, que debemos estar apercibidos. No hemos sido dejados a nuestra voluntad, a como nosotros querramos. Si clamamos a Dios, si rogamos a Dios, el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros, nos preparará, nos habilitará para que esta parábola, Mateo 24:43, sea una realidad en nosotros, en la experiencia de velar, en la experiencia de estar preparado, en la experiencia de estar listo, en la experiencia de ver qué está pasando con las señales de los tiempos y saber, según el diagrama divino, en qué punto estamos, no para prepararnos, sino porque estamos preparándonos para la gloria de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Estamos dejando la preparación para un momento futuro a ver qué pasa. Las 5 parábolas que Jesús presenta, nos aclaran, nos dicen, tengan cuidado, tengan mucho cuidado con lo que está pasando. Tengan mucho cuidado. San Lucas capítulo 12, versículo 39. San Lucas capítulo número 12, versículo 39. Y estas parábolas son dadas para que nadie tenga excusa de decir, no me lo dijeron, yo no lo sabía, nadie me advirtió. Dice Lucas capítulo 12, versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué dice? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Habló Jesús de señales que anuncian su venida? ¿Se han cumplido todas esas señales? ¿Cómo deberíamos estar entonces? Velando. Con la ropa puesta, la maleta lista y mirando por la puerta, mirando por la ventana. Ya llegó, ya nos vamos, ya llegó, ya nos vamos. ¿O no? ¿Qué pensaría usted de una persona que no haya hecho la maleta? Que ni siquiera se ha bañado, que está esperando que el Señor venga para irse a meterse al baño, a bañarse, peinarse y entonces empezar a recoger la ropita que se va a llevar en el viaje. ¿Usted cree que lo van a esperar? ¿Lo van a esperar? No, no lo van a esperar. Mire cómo dice Pablo acerca de la experiencia del ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 4. No es un asunto aislado en los labios de Jesús. Es una experiencia teológica, es una experiencia bíblica. Es algo que se reitera, se presenta, se dice, se repite y vuelve y se expresa. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 4. Dice el apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo dice? Así como ladrón en la noche. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobreprenda, ¿como qué dice? Como ladrón. ¿Estamos en tinieblas o no estamos en tinieblas? No, estamos en la luz, por eso nos estamos preparando. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido lo que dice Pablo? ¿Verdad que hay que hacer arreglos en la casa? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que hay que hacer arreglos personales? Arreglos en nuestro trabajo. Queridos, ¿verdad que hay que hacer arreglos en nuestra vida? Yo no sé cómo la gente piensa que cuando Jesús venga se van a ir al cielo de cualquier manera. Yo no entiendo eso. Ah, ya llegó, pues vámonos. No, eso no es así. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Mire qué cosa linda. Segunda de Pedro 3:10. Dice el versículo 10, segunda de Pedro, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo dice Pedro? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿cómo? Quemadas. Repite también Pedro, ladrón en la noche. ¿Qué nos están diciendo? Queridos, Jesús vendrá cuando ustedes menos esperan. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuándo vendrá? Cuando usted menos espera. Oh, ya llegó, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ya llegó. Hay dos cosas en las que pienso. Número 1, que Cristo vendrá como ladrón en la noche. O número 2, que uno se podrá morir en cualquier momento. ¿O no? ¿Sí o no? Y después que usted se murió, se arregló. ¿Ya? Hay personas que piensan que se acuestan hoy tranquilos, felices y contentos y ya mañana no abren los ojos. Se quedaron ahí mismo. Salen a un viaje y el avión se cayó. Van en un carro, el carro chocó y todo el mundo se mató. Y ya le llegó ahí se le acabó su ladrón en la noche.
¿O no? Entonces, si sabemos que cualquier cosa puede ocurrir, ¿cuándo deberíamos comenzar a arreglar nuestra vida con el Señor? Ahora, en este momento. Siéntese, haga su listita. ¿Qué es lo que tengo que poner en orden? ¿Cuáles son las cosas? Arregle su cosa ahora, mi negro. ¿Se entiende, por favor? Ahora. No deje para después. Usted está jugando con su salvación. Una de las cosas que hace el enemigo es hacer que no nos preocupemos por nuestra salvación. Que no le pongamos ni siquiera mucho interés ni mucha atención. Pero dice la Biblia que debemos procurar nuestra salvación con temor y temblor. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 3, Juan también se hace eco de la frase ladrón en la noche. Dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, ¿qué dice ahora? Vendré sobre ti, ¿como qué? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A veces estamos aguardando o esperando lo que ni siquiera sabemos. A veces estamos esperando que algo ocurra para consagrarnos y arreglar nuestra vida con Dios. A veces estamos esperando y no sabemos a quién ni qué cosa. ¿O no? Años van, años vienen y seguimos en la misma situación. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pequeños detalles, pequeñas debilidades que bueno, la dejamos pasar y luego se hacen dragones y no nos quieren soltar. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Amistades que tenemos, que hace tiempo debimos romper amistades con esa gente y decírselo en su cara, tu amistad a mí no me conviene mucho, tú no me ayudas yo a consagrarme, así que mira, a ver, vamos a ponernos claros, mira. Oye, déjame hacerle una pregunta. ¿Usted no se atreve a romper con algunas amistades que no le dejan crecer espiritualmente? Pastor, usted está duro. ¿Se atreve o no se atreve? ¿Sí o no? Hasta con familiares. Hasta con familiares. Si usted no le pone empeño a su salvación, pastor, eso es muy fuerte. ¿Hay o no hay personas que no le importa salvarse, que no tienen interés en salvarse? ¿Hay o no hay personas que aman sus defectos de carácter, que le gustan sus defectos de carácter? ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién usted le va a dar más valor? ¿Se va a preparar como ladrón para el ladrón en la noche? ¿O se va a quedar hasta que el ladrón a la noche llegue y usted se quede afuera? Señores, esto es un asunto serio, esto no es juego. Este asunto de la salvación no es un juego. En el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 5 vamos a presentar una ilustración. Miren lo que le pasó a los judíos. Lo agarró ladrón en la noche. Malaquías capítulo 4 versículo 5. Miren lo que decía la Biblia en relación a la venida de Jesús, la venida del Mesías. Malaquías capítulo 4 versículo 5. Dice Malaquías, dice el Señor, he aquí, ¿qué cosa? Yo os envío, ¿a quién? El profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿A quién enviaría? Al profeta Elías. Mire qué interesante pregunta le hicieron los discípulos a Jesús en San Mateo capítulo 17, versículo 10 en adelante. Mire qué interesante. San Mateo capítulo 17, versículo 10 en adelante. Dice el versículo 17, capítulo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Pregunto, ¿estaban esperando que Elías viniera? Sí. ¿Oyeron que los escribas lo decían? Sí. ¿Le están preguntando a Jesús? Sí. ¿Sabían los discípulos si había venido o no había venido Elías? No sabían. Y mire qué interesante la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y dice Jesús, mas os digo que Elías, ¿qué cosa? Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Cuál era el Elías que estaban esperando? A Juan Bautista. ¿Se dieron cuenta? No. ¿Lo sabían? No. Inclusive ya había venido el Mesías y ni siquiera sabían que ya Elías había venido. Ladrón en la noche. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Estaban esperando que viniera Elías y ya estaba el Mesías con ellos. ¿No nos puede pasar a nosotros también? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no?
¿Sí o no? Hay unas profecías muy interesantes acerca de el Elías para el tiempo del fin. ¿Y quieres saber quién es el Elías del tiempo del fin? Mírese al espejo. Y va a ver el Elías en el tiempo del fin. Antes de que Cristo venga, van a venir hombres y mujeres con rostros resplandecientes de santa consagración, anunciando la venida de Jesús. ¿Quiénes son esas personas? Mírese al espejo y va a ver el Elías reflejado en el espejo. Usted es el Elías que el Señor está esperando para hacer una obra grandiosa, para anunciar la venida de Jesús. ¿Están preparados los Elías? No, ni siquiera conocen el mensaje que deben predicar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y el estilo de vida de Elías cómo era? ¿Enfrentó Elías a los falsos profetas de Baal y Asera? ¿Enfrentó al Acab? ¿Enfrentó al pueblo? ¿Restauró el altar de Jehová? ¿Sí o no? ¿Se enfrentó a la muerte? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Estamos nosotros levantando el altar familiar? ¿Estamos levantando el altar en nuestra propia vida? ¿Estamos levantando el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo dice la Biblia que estaba el altar en el pueblo de Israel en aquel tiempo? Estaba arruinado, dice. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Hubo que tomar la piedra y organizarlo otra vez porque nadie le hacía culto a Jehová. Aunque habían 7 que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Queridos, entonces, ¿quién es el Elías moderno? Usted y yo. ¿Y qué está pasando con los Elías? Volviendo otra vez a Jesús, los discípulos estaban esperando que apareciera Elías. Y el Elías ya había llegado. Ladrón en la noche. Existe una larga demora para que todos se preparen. Para que todos conozcan al Señor. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Al decir que viene como ladrón en la noche, ¿significa que hay una demora? Sí. Prepárense porque no saben a qué hora viene, hay una demora. Número 2. El siervo malo que maltrata a sus consiervos no dice mi Señor tarda en venir. Así que hay una demora. Número 3. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿no se durmieron todas porque el esposo no llegaba? ¿Sí o no? Demora. En la parábola de los talentos, ¿no hay una demora donde el Señor le entrega los talentos y se va y después de mucho tiempo regresa? ¿Sí o no? Demora. ¿Y esa demora para qué es? ¿Por qué se espera tanto el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Es que no quiere venir? No. No es que no quiere venir. Al contrario, la razón de su demora no es porque Él no quiera venir. La razón de su demora es que Él no quiere que usted se pierda. Porque si viniera ya... Entonces la pregunta es, Él ha esperado y esperado y esperado. ¿Y qué hemos hecho con este tiempo que nos ha dado? ¿Nos hemos preparado? ¿Estamos listos ya? ¿Estamos ok para irnos con Él? Recuerdo siempre con gracia la historia de una mujer. Que la recuerdo y me hace reír, pero me enseña una lección. Ay, Señor. Una señora que vivía en un campo. Y bueno, le encantaba ir de paseo. Y ese día dijeron a la iglesia que iban a hacer un paseo el día siguiente, que era domingo por la mañana. Que iban a salir tempranito a las 6 de la mañana. Y habían varios vehículos y a ella le correspondía ir con un hermano que se llama Emilio en una camioneta, en una pick-up, en el lenguaje mexicano en una troca. Para que vean que estoy aprendiéndome el idioma. Y ella esa noche no podía dormir porque tenía miedo de que le cogiera el sueño y entonces no llegara a tiempo y la dejaran. Compadre, a las 2 de la mañana ella no se aguantó. Agarró una sábana y una silla y se fue para la casa del hermano. Iba con su sábana en una mano y su silla en la otra. Una señora como de 75 años. Bien grande y gordota. Así iba caminando todo el camino a las 2 de la mañana. Llegó a la casa del hermano, abrió la puerta, que era un portón de madera. Entró, cerró su portón. Le quitó ¿saben que esas camionetas tienen una puerta atrás? Se la abrió, la puso. Puso su silla en medio de la camioneta. Como Dios le ayudó, se encaramó, se sentó en su silla, agarró su sábana y se la tiró por encima. Los perros empezaron a ladrar y el dueño de la casa salió con un colín en la mano, un machete en la mano, porque los perros ladran, que ladra esas cosas vestidas de blanco ahí. Ay, Señor.
Y cuando el hermano sale al patio, que ve todo blanco encima de su camioneta, ven, es una sábana blanca tirada de la cabeza a todos los pies, así, cubriéndolo todo. Él se moría de risa contando eso. Y le hace así, en un pisito que había como una cerita que había, le hace así al colín. ¡Rian! Dice, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Pero no se atreve a acercarse. Él tampoco sabe qué es lo que hay adentro, montado en la camioneta. Y el hermano se espanta ese asunto. Y levanta la sábana y le dice, hermano, en medio soy yo. Y dice, cristiana, te me vas a matar del corazón. ¿Y qué hace usted ahí a las 3 de la mañana? Dice, era que no podía dormir. Y yo no quería que me dejaran. Así que dije, no, mejor yo voy a dormir en la misma camioneta y así nadie me va a dejar. ¿Era inteligente la hermana? ¿Entienden la moraleja? ¿Sí o no? ¿No haría usted lo mismo con tal de que Jesús se lo llevara? Si hubiera una camioneta, yo le garantizo que hubieran quedado en un espacio porque se me iba a montar ahí hasta que viniera. Montémonos en la camioneta, queridos. Que la gente diga lo que le dé su deseo. Pero no se quede, mi hermano. No se quede. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el versículo 3. San Juan 17, 3. Mira lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Las personas que se están preparando para irse al cielo conocen a Dios y conocen a Jesús. Se relacionan con Dios y se relacionan con Jesús. Tienen una amistad con Dios y una amistad con Jesús. Tienen experiencias con Dios. Saben en quién han creído. No es un asunto de doctrina, no es un asunto de creencia, no es un asunto de no. Es un asunto de experiencia. Ellos caminan con su Dios. Ellos hablan y entienden a su Dios. Ellos están ligados a su Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y entonces viven una vida diferente a la vida de los demás. Conocen a Dios y esa es la salvación. No importa la hora que venga, sabe que van a estar listos esperando a su Señor. Que venga en la mañana, que venga en la tarde, que venga en la noche, a la hora que Él quiera que venga. Yo estoy esperando a mi Señor y yo sé y conozco a mi Señor. Y mi Señor me conoce a mí. ¿Tiene usted esa experiencia ya, querido? ¿Tiene usted esa experiencia ya? ¿Conoce a su Señor? ¿Sabe usted quién es su Señor? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 y 10. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 y 10. Queridos, hermanos queridos, el tiempo es corto. Las señales dicen que cosas grandes van a ocurrir. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor, ¿cómo dice? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa dice? Paciente. ¿Para con quiénes? Con nosotros, no queriendo, ¿qué cosa? Que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué dice? Al arrepentimiento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo dice Pedro ahora? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando ese día llegue, ¿será tiempo de prepararse? No, ya no hay tiempo para prepararse. ¿El tiempo de prepararse es cuándo? Ahora. ¿Cuándo es el tiempo de prepararse? Yo le pido a ustedes, delante de Dios y delante de sus ángeles, ¿verdad que hay situaciones y hay cosas en nuestra vida que deberíamos arreglar hoy? Hermanos queridos, ¿sí o no? No espere que otro se arregle, arréglese usted. Esto no es cuestión ni siquiera de esposa ni esposo. Siempre se lo digo a mi esposa, pónganse claro con el Señor. Nadie salva a nadie, el único que salva es Jesucristo. Si ustedes no se ponen claro con Dios, se van a quedar aquí abajo. Yo cada día estoy tratando de aclararme mis cosas con mi Señor. Aclárense ustedes también. Y a mis hijos se lo digo. Nadie se va agarrado de la sotana de nadie. De hecho, ni sotana usamos. ¿Me están entendiendo? Es un asunto individual. Eso no dice de que papá, de que mamá, de que mi amigo, de que mi hermano. Es un asunto de cada uno y de cada cual. Y dejémonos de cuentos. Siempre estamos como poniendo los ojos en otra persona. Hasta cuando alguien nos pregunta algo, le voy a llevar al hermano fulano. Respóndale usted. A usted fue que le preguntaron. ¿Sí o no?
Pues fájese a estudiar usted también. Sepa qué es lo que usted cree. ¿Sí o no? Una pregunta. ¿Tiene sentido que esté tan alarmado con relación al tiempo en que vivimos? ¿O debería estar quitado de bulla ahí? Yo no entiendo cómo la gente lo está tomando tan suave en estos días. Incendio por acá, huracán por allá, terremoto por acá, muerte por acá. El mundo se está yendo a pedazos y la gente ni siquiera está sacando tiempo para orar más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ni siquiera para estudiar un poco más la Biblia. Y se muere un paquete y la gente está como así, como hipnotizado. Y cuando digo la gente me estoy refiriendo a los cristianos. ¿Sí o no? Y estamos como esperando que nos llegue a nosotros para que nos arrasen también, sin hacer nada. ¿Y cómo es la cosa? San Mateo capítulo 25, versículo 8. Esta noche pensé que iba a terminar más temprano, pero mejor terminemos a la hora que tenemos que terminar. San Mateo 25, versículo 8. Hoy es un día que no me gusta estar en la calle, es un día feo. Un día feo. Yo felicito que todos hayan venido y gloria a Dios que han venido, pero el día no me gusta este día de hoy. Respeto mucho este día de hoy. Yo sé lo que le estoy diciendo. Capítulo 25, versículo número 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¿qué cosa? Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cuántas lámparas estaban apagando? Todas. Todas. ¿Qué había que hacer? Había que quitarle la mecha, que era un pedazo de tela, y botarla. Ponerle una mecha nueva, y recuerde que eran lámparas de aceite, no eran de gas querosene. Entrarle entonces el pedacito de tela, y entonces echarle el aceite por detrás, y mojarle un poco, con el poquito de aceite que tenía, mojar otra vez la mecha y encender. Y las prudentes le dijeron, no, vayan y compren ustedes, porque si le damos a ustedes, le va a faltar a ustedes y a nosotras también. ¿Y quién iba a vender aceite a las 12 de la noche? Ahora, ¿por qué las muchachas no trajeron aceite extra a las insensatas? Y dijeron, oye, pero ¿cómo aceite extra? Tú sabes, muy feo, una boda de que con la lamparita aquí y una botella de aceite en la mano, eso se ve muy ridículo. Eso no se ve bonito. Entonces las prudentes llevaron su aceite extra. Se durmieron fantástico, despertaron la lámpara todas apagadas. No hay problema, botaron la mecha vieja, pusieron mecha nueva, le echaron aceite por atrás y le echaron aceite por encima y prendieron su lámpara. Aquí estamos listas para entrar. ¿Y las otras entraron? Revise su lámpara a ver cómo está. San Mateo capítulo 7. Señor, esto es serio, queridos, esto es serio. Esto es serio. San Mateo capítulo 7, versículo 22, 23. Muchos me dirán, dice Jesús, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. San Lucas capítulo 13, versículo 26, 27. La experiencia del ladrón en la noche va a ser una experiencia terrible para mucha gente. Lucas 13, 26. Entonces, dice Jesús, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. En mi iglesia predicaste, yo te oí. Compadre, a usted yo no lo conozco. Mi pregunta, ¿verdad que podemos ser víctimas de la experiencia del ladrón en la noche? ¿Sí o no? ¿Verdad que dice Jesús que vendrá la hora que no sabemos? Si viene la hora que no sabemos, ¿qué deberemos estar haciendo ahora? Listo y preparado. Que venga la mañana, que venga la tarde, que venga a la hora que Él quiera, estamos listos. ¿Estamos cómo? ¿Usted nunca fue a un campamento cuando era niño? ¿Sí o no? ¿Nunca fue a un paseo cuando era niño? ¿Nunca fue a un paseo? Bueno, ¿usted nunca fue a un paseo cuando era grande? ¿Nunca ha viajado en avión?
Usted puede ir a tomar el avión cuando usted quiera o cuando el avión dice que usted tiene que estar ahí. Ay, Señor. Hay tantas cosas que me han pasado con los aviones, pero nada más le voy a contar una sola. Tenía que volar de aquí del Northwest Arkansas hasta Georgia. Y de Georgia entonces volar a Miami. Y de Miami volar a San Pablo, Brasil. Y de San Pablo, Brasil, volar a Asunción, Paraguay. ¿Qué pasa? Que había un mal tiempo. Entonces volamos de aquí a Atlanta, al aeropuerto de Atlanta, Georgia. Volamos de aquí salió el avión un poquito tarde porque había mal tiempo. Y cuando llegamos a Atlanta, Georgia, había que volar en otro avión de Atlanta para Miami. Y cuando llego al counter, dice la joven que está ahí, dice, lo sentimos mucho, el vuelo se canceló. Digo, ¿cómo? Se canceló y ya no hay más vuelo hasta mañana. Y yo empiezo a reírme. Digo, imagínense qué voy a hacer yo aquí en Atlanta. Si yo tengo que esta noche que tomar ese avión a las 11:30 de la noche para llegar a Brasil al otro día a las 8:25 de la mañana. Toda la noche viajando en un avión. Digo, señor, ¿y ahora qué hago? Me quedé serenito. Digo, yo ni me voy a preocupar. Y me dice, el don, revisa tus tickets. Y revisé y vi que yo había ido en Delta, desde aquí del Northwest, de aquí de Arkansas, hasta Atlanta, Georgia. Y entonces en Atlanta, Georgia, había un cambio y me tenía que ir en American. Y entonces me iba en American desde Miami hasta Brasil. Y cuando miré, dije, oh, espérate. Y salí corriendo entonces y me fui a Delta. Y fui al counter de Delta y le dije, escuchen, yo vine aquí en Delta y usted tiene un acuerdo con American para llevarme a mí a Miami. Pero el vuelo de American lo cancelaron para Miami. Así que los responsables de mí son ustedes. Yo necesito que ustedes me busquen un avión para yo llegar a Miami a tiempo, para entonces irme a tiempo a Brasil. Y entonces me dice la muchacha, ok, vaya al counter de American y dígale que le validen el ticket. Y entonces ellos le van a dar una clave y me lo van a mandar y yo le voy a resolver aquí. Me mandé corriendo para atrás. Y había una fila larguísima. Recuerde que los aviones tienen un horario. Si la hora llegó, usted se quedó. De hecho, le voy a contar una también como me dejó un avión de allá para acá. Sí, porque una van de cal y otra viene de arena, como dicen. Pues fui, hice mi fila, conseguí el asunto, regresé, me regalaron todo, fantástico. Venía yo feliz en mi avión, dije, bueno, llego a Miami, todo muy bien y me voy para Brasil. Me voy para Brasil. El avión venía retrasado. Así que cuando aterrizamos aquí, me mandé corriendo, compadre, con esta maleta. Y corre, que corre, y corre. Era lejísimo, era de una esquina del aeropuerto al otro. Y hasta que ya vi donde estaba el counter, digo, creo que voy a llegar por lo menos 2 minutos antes. 2 minutos antes. Cuando voy llegando, el counter está solito, no hay ni una persona. Digo, y ahora sí está buena la cosa. Aquí en Miami, ¿qué hago yo en Miami? Y voy entonces, hay un tipo ahí en un asunto que se llama primera clase. Y le digo, oiga amigo, el avión que sale para San Pablo. Y se sonríe y dice, no, cancelaron el vuelo. Digo, qué sabroso, cancelaron el vuelo. Dice, sí. Digo, déjeme tomar un poco de aire para entonces decirle un par de cosas, amigo. Deje que me serene un poquito. Sí, porque el corredero que he tenido, me calmo. Y le digo, amigo mío, mire, yo necesito salir en ese avión. Dice, no, mañana sale uno a las 8:30 de la mañana. Digo, ok. Entonces me sonríe y le digo, o sea que ustedes son responsables por mi estadía aquí esta noche. Me mira y se ríe y me dice, sí. Digo, fantástico, amén. Así que yo voy a dormir hoy como un príncipe. Me dice, sí. Y voy a estar en un hotel lujosísimo y maravilloso. Dice, sí. Y él me va a mirar y dice, sigue riendo, sí. Y yo sigo diciéndole cosas que se me salen, él que sí. Digo, pues vamos a resolver, vamos a resolver. Dice, comienza, Dice, mire, esta es para la cena si quiere cenar. Esta es para su desayuno. Esta es la de su habitación. Digo, que ven acá. ¿Y es dónde tú me estás mandando? Cuando mire el hotel, yo no le voy a decir qué hotel era. Me da vergüenza. Un hotel carísimo. Se canceló el avión, pero me apuré en llegar. Si me hubiera quedado en Atlanta, ¿qué hubiera pasado? ¿Saben lo que hubiera pasado? Que lo único que nos dijeron en el counter fue, mañana, vengan mañana.
¿Quién iba a tener que salir a buscar un hotel? El moreno. ¿Quién iba a tener que pagar el hotel? El negro. ¿Y quién iba a tener que pasar el más rato y pagar el taxi? El mismo negro. Y acuérdense que el negro soy yo. Y aquí en Miami me apuré y me pagaron todo. Al otro día vine yo fresquecito, como le dije al tío, dije, oye señor, no se quedará este otro avión para irnos mañana. Una pregunta le hago. ¿Usted cree que se va a tener que esperar al Señor cruzado de brazos? Velar significa sentarte en una silla y decir, oye, el Señor que no llega. ¿Es así que lo vamos a esperar? Si usted lee la parábola, usted descubre que en la parábola de los talentos, ¿qué le dio el Señor a los siervos? Talentos, para que hicieran ¿qué cosa con los talentos? Los negociaran. Mientras el Señor viene o tarde, ¿qué hay que hacer con esos talentos? Negociarlo. ¿Y qué hay que hacer? Producir. Y cuando el Señor venga, ¿no te va a pedir cuenta? ¿Sí o no? ¿Están negociando con los talentos que te dio el Señor? ¿Están produciendo esos talentos? ¿Cuánto ha producido tu talento este año? Bueno, no le voy a dar ningún anticipo de la parábola de los talentos, pero, queridos, ¿se entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Sí o no? Miren, le voy a decir una cosa. Esto no es asunto de dar una conferencia para que la gente se bautice y se acabó. No, esto es más que eso. Pienso que estas 2 semanas Dios nos la ha dado, más que predicar a los amigos, pienso que predicarle a ustedes también, a los que son miembros de la iglesia. Porque si estuviéramos haciendo lo que el Señor quisiera, en la manera como Dios quisiera, ¿cuántas personas hoy día no estarían bajando en este lugar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El porcentaje de alma bautizada es proporcional al porcentaje de estudios bíblicos que se dan. Mientras más estudios bíblicos se dan, más posibilidad de bautizar personas hay. ¿Es así o no es así? Así que me luce que estas 2 semanas, querido, fueron semanas evangelísticas para usted y para mí. Como ladrón, en la noche. Si viniera esta noche el Señor, ¿dónde pasaríamos la eternidad? Es una pregunta que debe hacerse usted. Yo termino con esta preguntita. ¿Quisiera usted estar preparado para que el Señor no le sorprenda como ladrón en la noche y hacer uso correcto de los talentos que Dios le dio para que puedan producir otros talentos? ¿Es ese su anhelo y su deseo? Y quisiera hoy que el Espíritu de Dios tocara su mente, su corazón y su ser y le despertara como sea para que usted no sea sorprendido como ladrón en la noche. Si su respuesta es sí, póngase en pie conmigo, por favor. Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por su santa palabra. Muchas gracias, Señor, por las parábolas. Muchas gracias por las enseñanzas de Jesús. Muchas gracias por los ángeles que nos acompañan. Y muchas gracias por su Espíritu Santo que está con nosotros. Señor, despiértenos de esta tibieza espiritual antes que sea tarde. Señor, ponga en nosotros un sentido de urgencia. Señor, unja nuestros ojos con el colirio celestial. Santísimo Padre Celestial, transforme nuestra vida a la semejanza de Jesús. Haga, Padre, que tomemos más en serio nuestra vida espiritual y estemos más despiertos en la época y el tiempo en que vivimos para estar velando, Señor, apropiadamente. Que cada uno pueda negarse a sí mismo, negarse a sus cosas, negarse a sus cosas, que pueda ser clavado en la cruz, que pueda morir cada día como el apóstol Pablo y vivir solo para la gloria de Dios. Señor, perdónenos, diríjanos y cuídenos. Señor, transfórmenos, guíenos por la senda del bien ahora y siempre. Despiértenos antes que sea demasiado tarde, Señor. Quite esta dejadez que hay en nosotros y encienda el fuego de su Espíritu en nuestra vida. Dios santo y querido, se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.